Hola chicos, avanzamos con nuestro temario de historia universal. En esta sesión y en la siguiente les voy a platicar sobre los presidentes de México de una manera muy rápida, muy sintetizada en cuanto a sus logros, aportaciones, hechos más destacados, ¿no?, en sus sexenios. Vamos a empezar con Lázaro Cárdenas. Es el primer presidente después de la etapa que ubicamos como Reconstrucción Nacional o el Maximato. Lázaro Cárdenas es un presidente muy popular, muy recordado, el cual realizó algunas acciones importantes, ¿no?, que impactaron, ya sea de buena o mala manera, ¿no?, a lo que es la historia del México del siglo XX. Él es originario de Michoacán. Él administra el país, chicos, del 34 al 40. Ya es un sexenio y de ahí en adelante, ¿no? Su punto más importante al inicio es que termina con el maximato, el dominio, el manejo de Plutarco Elias Calles, ¿recuerdan? Lo exilia, de hecho, lo corre del país literalmente. Después, Calles regresa y demás, ¿no? Pero esa es otra historia. Pero es su principal golpe, ¿sí? Golpe, digamos, de autoridad. Concluye con el maximato. Calles tenía la idea de que Lázaro Cárdenas pues iba a ser un títere más, pero Cárdenas pues no se deja, ¿no? Bueno, también emprende algunas reformas en el sector agrario, reparte algunas tierras, expropia a favor de los campesinos más desposeídos, ¿sí? No de una manera muy coordinada o provechosa, pero al final la intención política era muy clara. El logro más importante por lo cual se recuerda a Lázaro Cárdenas, chicos, es por la expropiación petrolera. Recuerden, 18 de marzo de 1938. Esa es la acción que marca su sexenio y hasta nuestros días, ¿no? Es una fecha muy importante en la cual queda expropiado el recurso petrolero a favor del Estado y la nación. 18 de marzo del 38. Trata de implementar, chicos, una educación de carácter socialista. De hecho, él sí tenía unas tendencias de izquierda muy marcadas, incluso lo tachaban de comunista. No creo que haya sido a ese grado comunista, pero sí simpatizaba mucho, sí, con las acciones socialistas, el bloque soviético en aquella época. Tal vez se limitaba mucho por el vecino americano, ¿no? Pero Cárdenas sí caracterizaba por esa parte, ¿no? Tendencias de izquierda y de carácter socialista. Esto lo lleva al ámbito educativo. También otro punto importante, chicos, es que cambia el nombre al partido oficial. PNR, ¿recuerdan? PNR, el partido de Calles, lo nombra PRM, ¿vale? Partido de la Revolución Mexicana. Otra vez tratando de eliminar, ¿no? Vamos a utilizar esa palabra, eliminar la herencia del maximato. Cárdenas, con este cambio de nombre de partido, también renuncia a su pasado inmediato. Y otro punto muy importante de Cárdenas, chicos, es que crea el IEPN, el Instituto Politécnico Nacional, que creo, eso ya lo digo como opinión muy personal, de todos los puntos que mencionamos aquí, creo que fue el más acertado, el más provechoso, ¿sí?, para la nación, ya que esta institución y el Politécnico pues destaca, ¿no?, en gran manera en investigación, trabajo científico, educación, etc. Bueno, este es Lázaro Cárdenas. Vamos a ver el otro sexenio. Vamos a pasar con Manuel Ávila Camacho. Este personaje, chicos, Manuel Ávila Camacho, fue el último militar en el poder. Recuerden que Calles, Obregón también, Calles, Lázaro Cárdenas tenían este carácter militar, participaban en la revolución de manera muy activa. Ávila Camacho también participa de una manera no muy activa, pero todavía es el último militar que ve la actividad revolucionaria. Él toma el poder del 40 al 46 y aquí el sexenio de Ávila Camacho es marcado por la Segunda Guerra Mundial. Si notan las fechas y si recordamos el temario de lo que es el primer bloque, Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, pues casi empata, ¿no?, con su sexenio. Marca fuego la Segunda Guerra y Ávila Camacho pues enfrenta esta situación. Emprende una reforma migratoria
en favor, digamos, de las personas, obviamente que no tenían trabajo, los más desposeídos, para que vayan a Estados Unidos sobre todo a emprender pues esta empresa, ¿no? Esta empresa laboral en favor de la guerra. No digo que apoyaran la guerra, sino que en el ámbito militar. Recuerden que cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se torna toda su producción a lo que es la guerra y México pues participa. Básicamente le echa la mano, ¿no? Si quieren verlo así. Y eso favorece mucho al país, ¿sí? De lo malo que es la guerra, en cuanto a lo económico, México sale beneficiado. Es una ironía, ¿no? Pero bueno, así queda la reforma migratoria de Ávila Camacho. Se crea el IMSS, año 1943, también creo que es un punto muy relevante, ¿no? En su sexenio unifica al magisterio, a la CENTE, en favor del partido único, ¿sí? Y de ahí también lanza una campaña de alfabetización. ¿Por qué es importante? Porque es la primera en su tipo, ¿vale? Es la primera campaña para poder alfabetizar a la gran mayoría del pueblo que no sabía leer ni escribir. Ese es Ávila Camacho. También se le conoce como el presidente caballero, muy diplomático él, muy sobrio, muy prudente. ¿Sí? Era un, pues sí, eso, ¿no? Era un caballero en toda la extensión, en lo diplomático, en la política. Manuel Ávila Camacho. Él era originario de Puebla, sí, también como dato. Bueno, vamos por otro. De aquí, de Ávila Camacho, vamos a saltar a Miguel Alemán. Miguel Alemán, aquí vemos su sexenio del 46 al 52. El carácter de Miguel Alemán, bueno, veracruzano de nacimiento, su carácter era empresarial. Él no era un político ni mucho menos militar, él ya no fue militar, es ya el primer civil en el siglo XX que gobierna el país, pero su carácter era empresarial, ¿sí? De negocios, andaba metido en este asunto de los negocios, de los grandes negocios, y de ahí pues se infiltra, ¿no? En el ámbito político y llega a ser presidente, ¿no? Bueno, impulsa el turismo de una gran manera, sobre todo en el ámbito de Acapulco. Acapulco en estos años tiene un boom muy importante por este presidente. Apoya mucho la infraestructura, construcción de hoteles, carreteras. Eso es lo que caracteriza a Miguel Alemán, lo que es el turismo y la creación de infraestructuras importantes. Como vemos, cada presidente tiene como su personalidad y la lleva al ámbito político o a lo que ellos consideran que es lo más apropiado, ¿no? De aquí también llega la inversión extranjera. La Ciudad de México empieza a tomar una forma muy importante, empieza a crecer, crea Ciudad Universitaria, CU, y cambia el nombre de PRM al PRI, ¿vale? Ese es el último cambio que sufre el partido oficial y queda así, ¿no? Como PRI. Miguel Alemán, la parte negativa en su sexenio, chicos, se dio mucho la corrupción. La corrupción y en las altas esferas del poder, también el desorden en cuanto a los espectáculos, todo este tipo de ambientes de fiesta y demás. El sexenio de Miguel Alemán pues se vio muy marcado por eso, ¿vale? En este año. Bien, entonces vamos por otro. Para ir avanzando, tengo a Adolfo Ruiz Cortines, un presidente, chicos, muy prudente, muy sobrio, también veracruzano, Ruiz Cortines. Recuerden que en esta época, en el sexenio del siglo XX, perdón, en los sexenios del siglo XX, el poder se va heredando, ¿sí? Vamos viendo que el presidente que deja el poder, pues ve cuál es su mejor ficha y le deja el poder. Y aquí en este caso Miguel Alemán, pues hace lo propio con Ruiz Cortines, que lo acompaña, ¿no? En el poder, el contador de profesión, muy ordenado con los números, con las finanzas. Impone, aquí me dice, un ejercicio de austeridad durante su sexenio. De hecho, él como persona lo era, ¿sí? Lo era así, muy sobrio. Digamos que era el extremo de Miguel Alemán, ¿sí? Si Miguel Alemán era muy extravagante, corrupto, gastalón, vamos a llamarlo así, Ruiz Cortines no, era disciplinado y muy limitado en el gasto
sobre todo de su persona, ¿no? Y en lo administrativo. Crea el seguro agrícola para apoyar esta parte, ¿no? Lo agrario. Reforma el voto a favor de la mujer, creo que ese es un punto súper importante durante su sexenio, y estimula el sector salud. De hecho, se crea el Hospital 20 de Noviembre, una infraestructura súper importante en el sector salud de la Ciudad de México. Ruiz Cortines. Bien, durante su sexenio se vio mucho la estabilidad económica. Como buen contador, pues manejaba muy bien esa parte de las finanzas, y su sexenio, a opinión personal, creo que fue bueno. No fue la época de oro de México, no, pero sí fue un sexenio en comparación de los que ya hemos mencionado y los que vienen, creo que muy aceptable. Ruiz Cortines. Bueno, vamos por otro, ya casi cerrando. Como ven, es una explicación muy rápida, muy sintetizada de los elementos que aportó cada presidente, cada sexenio. López Mateos, originario del Estado de México, chicos, aquí tenemos su lapso, 58 al 64, enfrenta la primera huelga importante, ya después de este reordenamiento desde Cárdenas, la huelga de los ferrocarriles, ¿vale? La afronta con mano dura, al final la controla, pero es como la primera rebelión, ¿sí?, que se tiene en contra del sistema de partido único. Recuerden que en esta época, chicos, un sistema democrático en México no había. Sí, era un partido centralizado y un sistema puramente presidencialista. De ahí el nombre del tema, ¿no? Un presidente que tomaba todas las decisiones y los demás poderes pues se sometían. Obviamente el poder legislativo, diputados, etcétera, eran de la misma línea priista. También aquí me dice, hay un crecimiento relativamente estable, un sexenio con mucha corrupción, eso sí. Se crean los libros de texto gratuito, creo que esa parte es una herencia importante, ¿no?, de Adolfo López Mateos. Y también tenemos el plan educativo de los 11 años. Es el primer plan, chicos, del siglo XX más ambicioso en el sector educativo, donde busca revolucionar el ámbito de ¿qué? De la educación. Bien, eso es algo bien importante con López Mateos. Y por último, un punto también que a veces no conocemos, es que él nacionaliza la industria eléctrica. Así como Lázaro Cárdenas fue con el petróleo, López Mateos fue con la industria eléctrica en 1960, y este sector pasa a manos del Estado. Bien, un sexenio, insisto, muy corrupto, eso sí, muy corrupto. López Mateos no le daba mucho la disciplina fiscal o la disciplina en su misma persona, pero al final es un sexenio que vamos sobrellevando, ¿no?, la situación del país. Vamos por el último personaje en esta sesión, Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz, chicos, es un personaje, un presidente sumamente autoritario. Incluso aquí en el último punto, conflicto estudiantil de 68, tiene varios matices, tiene varios puntos. Por ejemplo, en finanzas fue un sexenio muy bueno, pero en libertad y el aspecto democrático fue un sexenio muy oscuro, ¿sí?, donde la mano del presidente del sistema de partido único pues estaba siempre ahí, limitando las expresiones de oposición o de lo que se intentaba hacer una oposición y demás, ¿no? Él enfrenta, chicos, la huelga de los médicos de 1964 con una disposición muy intolerante, muy cerrada. Al final convence con mano dura a este sector y lo apacigua, ¿no? La huelga de los médicos. También tenemos un desarrollo industrial y urbano. Otra vez la Ciudad de México y demás, las grandes ciudades, Monterrey, Guadalajara, ya empiezan a tomar ese aspecto de urbe. Ya no solamente eran ciudades, eran una metrópoli y empezaron a crecer, sobre todo la Ciudad de México, ¿no? Hay mucha migración de las regiones aledañas, Oaxaca, Puebla, etcétera, a lo que es la Ciudad de México. Bueno, y hablando de Puebla, ¿no?, este personaje, Díaz Ordaz, era nacido en ese estado. Una política centralista presidencial. Podríamos decir que en este sexenio el poder centralista de partido único es donde llega a tope, y también
punto importante, se celebran los Juegos Olímpicos, que raramente Díaz Ordaz no quería celebrarlos, solamente que se los heredan, dice, bueno, ya está todo hecho, ya está todo planeado, vamos a celebrarlos, pero él no pretende o no lo veía con buenos ojos una celebración de Juegos Olímpicos. El conflicto del 68, chicos, esto lo dejo de tarea, vamos a investigar de qué se trató o qué fue, ¿vale? Y esto lo platicamos en clase presencial. Dejo esta pequeña reseña hasta aquí, chicos. Espero haber sido claro con los puntos más relevantes de los presidentes de Cárdenas hasta Díaz Ordaz. Avanzamos con nuestro temario.